Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Dando gracias al Señor, porque según su bendita palabra, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que siempre firmes en Cristo y la bendición fluirá en cada uno de nosotros. Así es que puedo decir bendiciones a todos en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús, saludando a todos nuestros hermanos, a las familias y también a los amigos. Dios les bendiga. Y vamos a meditar en su bendita palabra, siempre considerando que es un gran honor para nosotros como hijos de Dios poder meditar en su palabra, abriendo nuestro corazón para que Él hable a nuestras vidas. Bendito sea Jesús. Capítulo 9 de San Juan, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, capítulo 9 de San Juan, versículo 35. Yo creo que es una porción bastante familiar, muy conocida, y vamos a meditar en esta porción, que el Señor hable a cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús. Capítulo 9, versículo 35, según el Evangelio de San Juan. Damos lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice la palabra. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta lectura, esta porción que nos concedes. Te rogamos en el nombre de Jesús que hables a cada uno de nosotros, pidiendo la intervención del Espíritu Santo para que deje esta enseñanza, esta bendición en cada vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu amparo divino, por tu presencia. Gracias por permitirnos estar ante tu trono y levantar estas palabras de agradecimiento, y rogamos también que siempre tu presencia divina sea sobre tu pueblo. Extiende tu mano poderosa, tu mano bendita, para que nosotros obtengamos todos los días que estemos en esta tierra la bendición, la fortaleza, el amparo en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bien, hermanitos y hermanas, amigos, familias, hemos leído una porción donde encontramos a un hombre que según el capítulo 9 era un ciego que dice las Escrituras que desde su nacimiento, él nació así, pero que en un instante de su vida, en un momento de gran bendición, se encontró con Cristo Jesús, el Señor, el Dios de gloria, el soberano, el que vino a esta tierra a hacer bienes, a dar libertad a los cautivos, a libertad a los oprimidos, a dar vida. Eso fue la gran bendición que el hombre tuvo o tiene todavía, de que Cristo Jesús es el dador de vida eterna, el que perdona pecado, el que restaura, el que saca al hombre a una vida de victoria, a una vida de triunfo, a una vida de comunión con el Padre. Y así es que el hombre en Cristo Jesús tiene una vida fructífera, una vida de paz. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y el tema, hermano, sería el poder de la presencia de Jesús. Eso vamos a estar meditando. El poder de la presencia de Jesús. Y en verdad que la presencia de Jesús, hermano, hace un impacto
impacto en la vida del hombre. Si Cristo Jesús, si el Señor está a su lado, nosotros estamos viviendo en un ambiente de triunfo, en un ambiente de victoria, en un ambiente donde no va a haber derrota, donde todo va a ser de bendición tras bendición, porque nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios que nos ha llamado y que nos ha transformado y que hizo una operación en nuestro corazón para que tengamos la bendición de tener la comunión con Él. Así es que gracias al Señor que podemos decir, según lo que hemos leído acá, el poder de la presencia de Jesús, el poder de la presencia de Jesús. Usted sabe de que en el mundo hay personas de influencia, hay gente que llega a un círculo, en un grupo de personas y nomás esa persona entra o se relaciona con ese grupo, a veces tiene unas cualidades de liderazgo y que puede cambiar el ambiente, Hay gente que tiene esa facultad, ¿no? Pero y que ya es innato en la persona. Pero en Cristo Jesús es diferente, porque recuerde que Jesús es el Señor, es el soberano, es el que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, Él como Dios, como soberano, todo está sujeto a su palabra. Todo está sujeto a su persona. ¿Por qué todo está sujeto a su persona? Porque Él es el creador. Todas las cosas existen por medio de Él. Todo le pertenece a Él y eso es una gran bendición. Imagínese, oiga, hermano, hermana, amigo, oiga esto. El soberano, el que hizo los cielos y la tierra, el que con su palabra sostiene el universo, que esté ahí a su lado, es una gran bendición. Surge una relación con Cristo Jesús, surge dentro del creyente una seguridad, una paz, una convicción que todo lo que Dios el Señor ha programado o ha establecido para usted y para mí, se realizará, tendrá su fin de acuerdo a la voluntad del Señor, porque no hay otra autoridad sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús es el soberano, es el Dios de gloria. Cristo Jesús es la vida eterna, es el poderoso. Palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que dijo Jesús tiene una verdad y esa verdad implica que a usted y a mí como creyentes nos da una total confianza de que si estamos en las manos de Jesús, todo será de bendición tras bendición. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Fíjese, capítulo 9, en este capítulo 9 encontramos que Jesús está con sus discípulos. Y usted sabe que según los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, donde Él estaba, allí habían milagros, habían prodigios. Por eso es el tema, el poder de la presencia de Jesús, el poder de la presencia de Jesús. Donde quiera que iba, Jesús en su presencia resolvía todos los problemas, cualquier necesidad, Señor, tenía la facultad, la autoridad, el dominio de poder resolver cada necesidad del humano, los enfermos, los endemoniados. Tenía el Señor el poder y la autoridad de hacer lo que a Él le place. No había ninguna fuerza que podía detener la buena voluntad del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino con un propósito de dar libertad a los hombres, porque
que el hombre estaba cautivo, muerto en delitos y pecados, pero el propósito del Señor Jesucristo venir en esta tierra, la presencia de Jesús en esta tierra vino solamente para dar salvación a los hombres, para sacar al hombre de ese estado en que estaba y llevarlo a una comunión con el Padre, para que hoy el hombre que ha sido regenerado, que ha sido convertido, que ha tenido la gran oportunidad de tener la misericordia, la gracia de Dios sobre su vida, ahora es un hombre que tiene un destino diferente, tiene ya su vida tiene un propósito. Sabe que el creyente, nosotros como hijos de Dios, no dudamos cuál es nuestro final, cuál es nuestro destino. Nuestro destino es, hermanos, que al final de todo esto llegaremos a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Dice las Santas Escrituras que así estaremos con Él por toda la eternidad y estaremos disfrutando su presencia. Estaremos disfrutando esas mansiones, esas moradas que hay, que el Padre preparó para cada uno de nosotros. Por eso es que esa es la venida de Jesús. Eso fue que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y eso queremos, hermanos, veamos cómo la presencia de Jesús pues se encuentra con este hombre ciego. Dice, ciego de nacimiento, ciego de nacimiento. Y dice, oiga, qué precioso, qué hermoso poder contemplar la forma como nuestro Dios, nuestro Señor, hacía los milagros, hacía los prodigios. Se encuentra con el ciego y dice que escupió, oiga, la saliva y tierra hizo lodo. Saliva y tierra, y al escupir la tierra hace lodo, y ese lodo se lo pone en los ojos, esos ojos que estaban ciegos. No podía ver el hombre, y el Señor le pone, lo unta y le dice que se vaya allá a Siloé, al estanque, y que se lave. Entonces aquel hombre fue, fíjese, mire, pues hermanos, hermanas, este hombre va ciego y regresa viendo. Y cuando regresa viendo, la gente decían, ¿quién no es este el ciego? Y uno decía, a él se aparece. Y él decía, no, soy yo. ¿Es por qué, hermano? Porque la presencia de Jesús, cuando estuvo frente a este ciego, surgió el poder de Dios, surgió el poder por el cual el Señor Dios Padre había ungido a Jesús para que viniera a dar libertad a los cautivos, a dar, hermano, a sacar al hombre oprimido donde estaba, a dar vida eterna. Eso es el propósito de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso es que Jesús viene lleno del poder del Espíritu Santo, viene con una unción de lo alto. Por lo tanto, hermano, pues fíjese, si Él viene con la unción, con el poder del Espíritu Santo, con el amparo de lo alto, y siendo Dios mismo, quiere decir que su presencia en el lugar donde Él estaba, en una casa, en una aldea, en todo lugar, su presencia tenía que ser impacto en la vida de los hombres. Su palabra no iba a poder detener, no podía ser detenida por nadie, por nada. La palabra, cuando el Señor va llamando a los apóstoles, a sus discípulos, le dijo, seguidme. Y esos hombres no podían quedarse donde estaban. Dice, hablando de Leví, que Mateo, que él estaba sentado en el banco de los tributos, y cuando se encuentra con Jesús le dice el Señor, sígueme. Inmediatamente dice que dejando todo lo siguió. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Jesús manifiesta poder, autoridad, dominio. Ese es el Señor, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ese es el Señor que está con nosotros, y pase lo que pase, estando con Él, hermanos, la victoria y el triunfo será siempre sobre nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, dice aquí que este hombre, unos decían, a él se parece. Entonces él decía, no, yo soy. Entonces los fariseos se le acercaron y le dijeron, ¿y cómo es que ves? Bueno, un hombre llamado Jesús,
hizo lodo, me puso en los ojos, me dijo, ve al tanque de Siloé, lávate, lo hice y ahora yo veo. Entonces los fariseos dijeron, ¿y quién es? No sé quién es. Lo único que yo sé, que yo ahora veo. Ese es el poder de Dios, esa es la gracia, la misericordia de Dios que sobre la vida de este ciego. El ciego no sabía quién era, lo único que sabía que él había sido sanado. Y entonces los fariseos le dijeron, este hombre no es de Dios porque quebranta el día sábado. Bueno, eso yo no sé. Lo único que yo sé es que yo veo. Eso es lo que dijeron. Entonces, los fariseos, toda esa gente que estaba en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no hallaban qué hacer. Se estaban volviendo locos, estaban desesperados porque no podían negar la obra del Señor en el ciego. Y entonces le preguntan, ¿y cómo te hizo? Ya les dije, ¿qué quieren ustedes? ¿Que lo repita otra vez? ¿O será que ustedes quieren serse discípulos de Jesús? Es que hermano, hermana, la obra del Señor impacta la vida del hombre. La obra del Señor impacta la vida del hombre. Mire, hermano, hermana, el hombre puede decir hoy lo que quiera, puede negar a Jesús, puede decir lo que quiera, pero va a llegar un día en el día del Señor, en el día del juicio, que no van a poder negar la autoridad y el dominio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, hoy es el tiempo de gracia, hoy es el tiempo de misericordia. La presencia de Jesús está en esta tierra a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia lleva el mensaje, lleva la salvación, porque Cristo Jesús es el único Salvador. Cristo Jesús es el único Señor. El que murió en la cruz por usted y por mí es Cristo Jesús. El que dijo en la cruz, consumado es, queriendo decir que la salvación para los hombres se había realizado en la muerte del Cordero de Dios que fue sacrificado por amor a nosotros. Mire, hermano, Cristo muere para dar vida. Cristo muere para dar vida, para librar al hombre, para dar vida. La presencia de Jesús es poder y autoridad y dominio. En la presencia de Jesús todo hay solución. Si usted está en la presencia de Jesús, todo hay solución para todo problema, porque Cristo Jesús es el victorioso, es el Señor de nuestra vida, es el que nos llamó a una vida de victoria, a una vida de triunfo, a una vida de paz y gozo. El Señor no lo llamó a usted para que estemos en este mundo con lamentos, con derrotas, con oposiciones. Hermano, hermana, Cristo Jesús es el Señor, el Dios, el Salvador. Él es su médico, su protector, su amparo, su refugio. Él es la roca firme para nosotros. No estamos nosotros en una religión, no estamos parados en una arena movediza, estamos parados en Cristo Jesús, que es el que sostiene el universo por su palabra. La presencia de ese Dios, la presencia de Jesús implica poder y autoridad. Aquellos hombres, cuando vieron que el ciego había sido sanado, se inquietaron y era innegable. Yo soy. Mandaron a llamar a los padres, y los padres, por temor de ser expulsados de la sinagoga, dijeron, pregúntenle a él, edad tiene. Vuelven otra vez los incrédulos, los que niegan la autoridad y el dominio y el amor de Jesús. Le volvieron a preguntar y él dijo, bueno, eso es lo maravilloso, que yo no sé quién es, lo único que yo sé que Él me ha sanado. Eso es lo único que yo sé, que yo hoy veo. La gente niega a Jesús. Oiga, la gente niega a Jesús. Dice que no hay Dios. Pero que lo nieguen. Que lo nieguen.
Usted y yo vamos a decir lo que yo sé, que hoy tengo vida en Cristo Jesús, que hoy tengo paz en Cristo Jesús, y eso no se lo puede quitar nadie, porque lo que Cristo Jesús le dio a usted, nadie se lo puede quitar. Usted tiene paz, usted tiene gozo, usted tiene vida eterna, tiene la presencia del Señor, nadie se lo puede quitar, porque esa es la obra de Jesús en su vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, hermanas, es disfrutar su presencia, disfrutar su gracia, su bondad y su palabra, disfrutar su fidelidad a su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Y dice que a raíz de eso, hermanos, hermanas, hay cosas que uno no entiende realmente cómo es la conducta del hombre, rebelde, necio, viendo que el ciego había sido sanado y que ahora veía y que tenían las evidencias, porque este hombre lo llevaban, este hombre lo han de haber conocido, que era el ciego desde nacimiento. Y ahora ven, porque la gente decía, es que a él se parece. No, será él, no es él, a él se parece. Pero él decía, no, yo soy. Eso es lo que quiero decirle, mire, que la gente viendo los grandes milagros, los prodigios que Jesús hacía, no creían. Y ahora lo expulsaron a él de la sinagoga. Y dice que aquí donde viene la conversación, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Oiga bien, porque le has visto. Ahora, el ciego, recuerde una cosa, que Jesús le pone lodo en los ojos y lo manda, pero cuando él regresa, seguramente ya no lo encuentra, porque Jesús está bien ocupado en la obra, porque dice las Escrituras, hermanos, que en estos momentos venía aquel hombre que se le había muerto la hija, y el camino a la casa donde se ha muerto la hija, ahí dice que se encuentra con la mujer del flujo de sangre. O sea, vea, hermano, cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vida saturada haciendo la obra, haciendo la voluntad del Padre. Para eso vino Jesús a esta tierra. Entonces, hermanos, hermanas, eso es la bendición que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, que en su presencia nosotros encontramos el favor divino. Dele gracias a Dios porque tenemos vida en Cristo Jesús. Este hombre seguramente cuando recobró o tuvo la vista, regresa y no lo encuentra. Entonces el Señor se dio cuenta que había sido expulsado y hoy lo encuentra. Por eso que dijo él, no sé. Lo único que yo sé es que veo. Entonces, pero aquí dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en ti? Le dijo Jesús, pues le has visto. Fíjese que ahora él veía la persona de Jesús a causa de lo que Dios había hecho en él. Hoy tenía la bendición de poder ver a Jesús, su médico, su sanador, su Dios, su Señor, está frente a frente. Y le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, reconoció a Jesús como el Hijo del Dios viviente, del Dios eterno, de aquel que había sido profetizado desde Isaías, desde antes en Génesis. Los profetas y aún Moisés habían hablado que iba a venir
uno que iba a salvar al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Ese es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. La presencia de Jesús, hermano, donde quiera que esté, donde quiera, ahí hay poder y autoridad, hay sanidad, hay liberación, porque dicen las Escrituras, hermanos, que todo esto, hermanos, es un movimiento de gloria, un movimiento. El ministerio de Jesús era un movimiento de bendición tras bendición, triunfo tras triunfo, la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, la presencia del Señor. O sea, en todas las áreas, los enfermos son sanados, los leprosos son sanados, los ciegos ven, los paralíticos caminan. Todo eso es gracia y misericordia, favor divino, una evidencia para que el hombre creyera que el que estaba ahí, el Mesías, el Hijo de Dios, es el único que tiene solución a cada necesidad humana. Y no solamente aquí en esto terrenal humano, sino que también implica vida eterna, paz por toda la eternidad, presencia de Jesús por toda la eternidad. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Oiga, la vida de Jesús estaba llena, saturada, haciendo obra, manifestando, salvando, perdonando, tantas cosas. Hermanos, nosotros vemos en San Mateo, en el capítulo 8, versículo 29, cuando de aquellos endemoniados, y hablan los demonios, y le dicen, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Fíjese, por eso le digo la presencia de Jesús, la presencia de Jesús. Dicen, miren lo que dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Por qué nos atormenta? Y dice, y los demonios le rogaron. Oiga, esa es la autoridad, ese es el dominio de Jesús. Jesús tiene toda autoridad y toda potestad sobre todas las cosas, sobre todo lo que se mueve, sobre todo lo que tiene vida. Cristo Jesús es el Señor. Ahora, hermano, hermana, y como este ministerio de Jesús fructífero va avanzando y los discípulos iban aprendiendo, iban absorbiendo su vida, se iba saturando del poder también de Jesús. A Jesús lo miraban cómo actuaba, cuál era su actitud. Paciente, tranquilo, porque, oiga, hermano, hermana, el que tiene la autoridad de Jesús, esa persona vive en paz y vive en calma. No se desespera, tiene paciencia porque sabe que está en las manos del poderoso. No hay desesperación para el Hijo de Dios. No hay desesperación, sino que la presencia de Dios en su vida hace que usted y yo estemos en calma, en paciencia, porque nuestra confianza está en el Cristo, el Dios verdadero, el Dios dador de vida eterna. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Jesús. Y dice, y los demonios le rogaron. Oiga, si los demonios lo rogaron, porque ellos conocían la autoridad y el dominio de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. O sea, hermanos, que la vida de Jesús fue una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria.
Y gracias al Señor. Y como esto fue creciendo, dice la Santa Escritura que agarra los 12 discípulos, los manda de 2 en 2, les da la autoridad, les da potestad, y vayan en mi nombre y prediquen el Evangelio, prediquen las buenas nuevas, y que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Después manda a los 70 de 2 en 2, lo mismo, les da autoridad, les da la potestad para que hagan lo mismo, prediquen el Evangelio, echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Y dice que cuando aquellos 70 de 2 en 2 venían con gozo, venían con alegría, que vieron que como en el nombre de Jesús se ataban a los demonios y los enfermos eran sanados. Termino con esto. Jesús muere en la cruz, resucita, es ascendido y envía el Espíritu Santo. Ahora, Jesús se va, pero a la iglesia le da la potestad y la autoridad de echar fuera demonios, sanar a los enfermos y predicar el Evangelio. Primero es Él, funda su pueblo. Le da a los 12 apóstoles la autoridad y dominio sobre los espíritus malignos, sobre las enfermedades. Después a los 70 se va Jesús, viene el Espíritu Santo y a la iglesia hoy le da la autoridad. Eso es lo que dice, hermanos, en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, id por todo el mundo, versículo 15, capítulo 16 de San Marcos, ve lo que dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermanos, tenemos esa comisión de parte de Dios de predicar el Evangelio, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Quizás usted no ha echado fuera un demonio, quizás no ha sanado a un enfermo en el nombre de Jesús, pero sí puede predicar el Evangelio, puede testificar que Cristo Jesús es el Señor, el Dios soberano. A la iglesia se le dio la potestad y la autoridad. Hoy nosotros tenemos, hermanos, la presencia de Jesús en nuestra vida. Recuerde que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la autoridad, tenemos el poder de Dios sobre nuestra vida para hermanos, para estar sobre todos los problemas terrenales. Gracias al Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, que nos sacó del mundo y nos ha puesto en lugares celestiales donde somos bendecidos. Y esa bendición, hermanos, implica autoridad y poder. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Usted es un instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Predicamos a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El Evangelio es potencia, poder de salvación, vida eterna. Es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la buena voluntad de Dios para con los hombres. La iglesia comienza del libro de los Hechos con autoridad y el dominio que Jesús le da. Ahora, antes fue Jesús su ministerio, después los 12 discípulos, después los 70 y ahora es la iglesia. Usted y yo tenemos el honor, el gran privilegio, especialmente hoy. Nosotros en estos postreros tiempos tenemos la gran bendición de proclamar que Jesús es el soberano. Dice la Biblia, hermano, que a la hora de la oración, Pedro y Juan van al templo, van a orar y ahí se encuentran a un paralítico que estaba acostumbrado a pedir limosna, siempre esperaba algo. Cuando ve el paralítico que viene Pedro y Juan, dice, se les queda viendo y él quería una limosna. Entonces Pedro
y Juan se le quedan viendo a él. Y dice Pedro, porque no tengo plata ni oro, o sea, no tengo dinero para darte, para que vayas a un hospital, para que vayas a ver a un médico. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y ándate. Y anda. Y dice que Pedro agarra al paralítico de la mano derecha, lo levanta, y aquel hombre inmediatamente dice que los pies y los tobillos o las piernas fueron fortalecidas, saltó y comenzó a andar y anduvo en el templo alabando y adorando al Dios de la gloria, al Dios soberano. Hoy Cristo Jesús le dio a la iglesia la potestad y la autoridad de poder predicar ese evangelio de gloria, ese evangelio poderoso, el evangelio que es vida eterna, hermano, en estos tiempos, en su hogar, en su trabajo, donde usted se mueve, tenemos la oportunidad de predicar el evangelio que es potencia, salvación para los hombres. Para eso fuimos ungidos, para eso fuimos llamados, para predicar, para pregonar el evangelio. No digo que solamente los siervos, los pastores, los líderes, no, es usted también, porque es parte de la iglesia. A la iglesia se le concedió la comisión de predicar el evangelio. Vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo, con prodigios y señales. Vemos a un Felipe, vemos a un Pablo, a un Bernabé, todos los siervos en las manos de Dios, haciendo prodigios y señales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, también usted y yo tenemos el gran honor de predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Prediquemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Mantengámonos firmes, porque oiga, usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Tenemos el gran honor de predicar este evangelio de gloria. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Nadie les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cristo Jesús dijo: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El libro de los Hebreos dice las Escrituras que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por toda la eternidad. Jesús es el Señor. Si usted fue llamado y usted tiene vida eterna, usted será hijo de Dios por toda la eternidad. Bendito sea Jesús, sea el Señor. Termino con esto, esa palabra que usted tiene en su corazón, nadie podrá quitársela. Nadie. Porque es obra del Altísimo, es obra de la misericordia de Dios sobre su vida. Somos instrumentos en las manos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, por lo tanto, adelante. Prediquemos a Jesús, el Señor, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en todo lugar que estemos. Jesús es el Señor. Con esto termino. Jesús está en nosotros. Y donde usted está, ahí está la presencia de Jesús. Donde usted está, allí está la presencia de Jesús. Si está la presencia de Jesús, vendrán bendiciones en su hogar y en todo lugar. Gracias al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de victoria. Firmes en Cristo. Estamos en los postreros tiempos, las señales se están cumpliendo. Adelante, pueblo de Dios. No desmayemos, firmes en el Señor. Bendiciones a todos y que la paz y la gracia y la misericordia de Dios siempre fluya en nosotros. Jesús viene pronto. Amén. Amén.